Saludos, bienvenidos a Frente, bienvenido Gustavo, bueno, a nuestro programa. No deja usted de sorprendernos, una persona que se profesa atea como usted ha escrito, acabo de leerle, un artículo en un libro que se titula nada más y nada menos Dios salve a la razón, y parece usted compartir ese título. Explíquenos, desde su posición, ¿por qué Dios salva a la razón? Bueno, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, pues esto en la tele, hay que hacerlo muy... Sí, por eso es muy difícil explicar. Bueno, para que el público vea lo difícil que es, Dios salva la razón, según lo que se entienda por Dios, yo sostengo la tesis, no tiene sentido ninguno. Si por Dios se entiende el Dios monoteísta, el Dios de Abraham, ¿verdad? El Dios de Alá, Yahvé, ¿verdad? Entonces ese Dios aislado no es racional. No es racional, y no es una tesis mía que escandaliza mucho. Yo en este artículo cito a Santo Tomás, a Juan de Santo Tomás, a Cayetano, a Suárez, donde dicen Dios no es racional. La razón es la capacidad de deducir conclusiones de premisas. Dios no necesita composición y división. Es decir, es una cosa increíble por qué razón se dice que Dios es racional. Dios no es racional. Entonces, ¿por qué salva la razón? Bueno, y entonces el problema es ¿por qué salva la razón? ¿Qué razón salva? ¿Y de qué la salva? Pues yo principalmente, enfoqué un poco el comentario al Papa, que es una lección admirable, la que da en Ratisbona, ¿no? Aquella famosa lección cuando mentó al emperador bizantino, aquel Miguel Paleólogo II, etcétera, que citó a Mahoma diciendo que Mahoma no había hecho nada, ¿verdad? Por la razón, no había aportado absolutamente nada. Y armó aquel escándalo tremendo. Bien. Yo creo que Benedicto XVI citó aquello, sí, es un libro que acaba de publicarse en Múnich. Él lo citó ocasionalmente, pero lo citó, claro, y entonces aquí, y el texto de aquel. Además, yo creo que tiene razón. Es decir, después de Averroes, en el siglo XII, cuando Averroes fue condenado en Córdoba, ¿verdad?, y fue expulsado, pues no ha habido absolutamente nadie que me presenten a mí a un científico, a un filósofo árabe interesante, absolutamente nada, no ha habido absolutamente nada. El Islam estaba muerto, quizá desde el principio, porque lo que el Islam hizo fue traducir a los griegos, ellos no produjeron nada. Y entonces, pues efectivamente el Islam, con todos los respetos, no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora precisamente ahí está la contradicción, y voy al asunto, la contradicción de que por una parte hay una política irenista por parte de la Iglesia Católica y de todos, ¿no? La paz, la armonía, todos creemos en Dios, las religiones del libro, ¿verdad? Pero es que el libro, las religiones del libro no tienen nada que ver. Es decir, el monoteísmo de Aristóteles, la tesis mía es que Aristóteles es el que inventó a Dios. La teología natural la inventó Aristóteles. Y esto lo he dicho muchas veces con grandes debates, pero esto es una tesis que la sostengo. Antes de Aristóteles no hay absolutamente ningún documento donde se hable del Dios tal como lo habla Aristóteles. Ese Dios de Aristóteles lo toma inmediatamente Filón, los judíos, el Filón judío, claro que lo identifica con Yahvé, lo toma después, siglos más tarde, Mahoma, que se educó en una escuela nestoriana, que eran aristotélicos, expulsados por Justiniano, pero realmente el cristianismo introduce una idea completamente distinta el gran asombro de Santo Tomás es que decir que bautizó Aristóteles. ¿Y cómo se puede bautizar Aristóteles? Es decir, en lugar del Dios único, solitario, introduce la Trinidad. Además, Dios se hace hombre. Entonces resulta que el Dios cristiano es una blasfemia para los judíos y escándalo para los musulmanes. Cuando los musulmanes van a Covadonga, allí lo decimos muchas veces, van allí a luchar contra los politeístas. Los politeístas son los trinitarios. Entonces, claro, la Trinidad es un absurdo para la teología islamista o judía. Precisamente, sin embargo, en la Trinidad es donde yo encuentro que está el mayor racionalismo posible del catolicismo. Es decir, ¿por qué? Porque la razón, según decimos, Dios no es racional, no lo digo yo, lo dice Santo Tomás, ahí tengo las citas en el libro, lo dice Cayetano, los grandes infolios que yo tengo en casa desde siempre, porque yo soy un escolástico, yo no estudié para cura nunca, mi escolástica fue muy tardía. Pero entonces dice usted que es la... Y entonces lo que yo sobre todo, la tesis que mantengo es que es la Iglesia Católica
la que ha salvado la razón durante la historia, sobre la historia de Europa, desde que Constantino el Grande la declaración religión oficial, pues porque frente al Islam, por una parte, y frente a los gnósticos y otra serie de corrientes heterodoxas, pues la Iglesia Católica mantuvo siempre, la teología católica mantuvo siempre unos criterios pues aristotélicos, en el fondo, y platónicos, es decir, de la filosofía griega, impostó la filosofía griega en la teología dogmática. Es decir, que lo racional, la paradoja es que la tesis mía es que lo racional del cristianismo está en la teología dogmática, no en la teología natural. Es decir, la teología dogmática es la que se apoya en las fuentes de la revelación, que según Santo Tomás es preterracional, no es racional, está más allá de la razón. Pero entonces don Gustavo, teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿no? Que usted lo dice desde fuera de la fe, o lo dice como filósofo, claro, como ateo. ¿A usted qué le parece, por ejemplo, esta furia por retirar el crucifijo, por ejemplo, de las... Me parece absurda, me parece una cosa absurda porque es desconocer pues que la cultura nuestra es católica, que el crucifijo es un símbolo de tal importancia histórica, ¿verdad? Ligada con tal cantidad de cosas de todo tipo, ¿no? Simbolismo teológico, simbolismos cósmicos, simbolismos artísticos, estéticos, está tan completamente mezclada con nuestra cultura que es absurdo quitarlo. Es como quitarse el vestido, es decir, es como si nos pusieran la media luna, y la media luna es una cosa mucho más tardía. Es decir, quitar el crucifijo yo creo que es propio de gentes indoctas, que no han leído historia, no han ido a museos, gente fanática, que es absurdo completamente. Entonces, es que es Cristo, es que yo no creo en Cristo, a mí qué importa que creas en Cristo, ¿no? Eso es cosa tuya, que no creas en Cristo. Y además, ¿qué quiere decir creer en Cristo? Lo que tú tienes que ver, lo que es el crucifijo como símbolo, ¿verdad? El símbolo y todo el símbolo de la... Vamos, es una cosa realmente increíble. El que haya leído, no ya a Santo Tomás, el que haya leído a Hegel, etcétera, entonces no puede decir esas cosas de quitar el crucifijo. Es un analfabeto, sencillamente un analfabeto. Pero en España cada vez más, en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo, con una ofensiva a la izquierda del gobierno, parece afirmarse que para construir una democracia realmente auténtica hay que eliminar todos los elementos religiosos. Sí, no, hombre, que es una estupidez. Pero primero, la religión, sobre todo estas religiones superiores, que se llaman, sobre todo el cristianismo y el islamismo, vamos, son las dos. El judaísmo es menos proselitista, pero las dos religiones de siempre son proselitistas y universales, que pretenden serlo son el catolicismo y el islamismo. El islamismo es una herejía del cristianismo, por muchas vueltas que le den, ¿verdad? Una herejía. Una herejía, es un arrianismo. Y esto tampoco lo digo yo, ¿eh? Tampoco es una invención, una extravagancia mía. Una forma de monofisismo. Claro, sí, el cristianismo es una forma de arrianismo, de monofisismo, y entonces, pues, es una herejía, es decir, no tiene más importancia, y que la tiene bastante. Y eso sin contar todos los mitos y supersticiones que están por ahí por el Corán, pero esto dejamos aparte. Es decir, no hay la base, yo creo, los fundamentos del catolicismo, de la Iglesia Católica, no la protestante. Yo soy católico. Siempre lo he dicho, católico ateo, pero católico, en el sentido de que diferencia muy bien el catolicismo de Lutero y de la Iglesia protestante. El catolicismo es la máxima racionalidad que cabe dentro de la revelación. Y entonces la teología católica, sobre todo, por mi parte, y conste que yo también leí mucho San Agustín, pero sobre todo Santo Tomás y la tradición tomista. El Papa es tomista. Yo, precisamente al Papa le tengo siempre una gran simpatía, a Ratzinger, porque siempre era tomista. Y Santo Tomás fue un genio, de los pocos que hay, ¿verdad? Congenial con Aristóteles, decía Brentano, ¿verdad? Es un genio que logró, pues, utilizar la filosofía aristotélica, sobre todo, y platónica también, en la interpretación de los dogmas de la revelación, la Trinidad, la transubstanciación, y entonces en esa utilización de la filosofía aristotélica y griega en general, pues transformó la filosofía griega. Eso es lo que todavía está, yo creo, por descubrir. Pero ya le digo... Y al transformarla, la filosofía griega, pues entonces, creó conceptos propios de la ciencia moderna. Por ejemplo, todo lo que se considera muchas veces más irracional, el caso de Galileo. Galileo, que le han pedido perdón, a mí me pareció absurdo que pidieran perdón a Galileo por la condena famosa. A Galileo porque había enseñado el heliocentrismo, bien, la revolución copernicana.
Pero claro, pero a Galileo no le condenaron por eso, ya podían enterarse un poco más. A la Iglesia romana le traía sin cuidado que el sol estuviese en un lado o en otro. Había 40.000 procedimientos alegóricos para explicar aquello, ¿no? Lo que preocupaba a la Iglesia, al parecer, y ahora están trabajando mucha gente en ese punto, lo que preocupaba a la Iglesia era el atomismo de Galileo. Con el prestigio de Galileo enseñaba el atomismo, y el atomismo era incompatible con el dogma de la transustanciación, de la Eucaristía. Ahí era la cuestión. Pero volvamos a la situación española. ¿Por qué, cuando en España la izquierda y la derecha estaban de acuerdo en que esos símbolos religiosos podían estar presentes, en que una democracia podría ser un ámbito en que las religiones se expresaran en público, ahora cree usted que la izquierda ha dado ese giro? Yo creo lo siguiente. Esto es un poco el argumento del libro que he publicado hace unos meses, un mes, el mito de la derecha. Ajá. Yo creo que la cuestión, vamos, para decirlo simplificadamente, la derecha y la izquierda es una oposición maniquea que tuvo su juego durante todo el siglo XIX hasta la caída de la Unión Soviética, desapareció con las democracias homologadas, y no hay tal distinción de derecha e izquierda. En el sentido político, hay otras distinciones sociales, sociológicas, lo que fuera, pero políticamente no hay distinción. ¿Por qué? En gran parte porque la derecha, la antigua derecha, se hizo socialista ya. El socialismo es un término inventado por un tal Pierre Lerroux en el siglo XIX, que es el mismo que inventó el término solidaridad, para no hablar de fraternidad. Y este individuo, bueno, es un tipo curiosísimo, era espiritista y demás. Entonces este socialismo fue secuestrado por la socialdemocracia, porque el socialismo era todo lo que era social. Si, por ejemplo, el mejor caso de socialismo que yo conozco, que yo podría poner, es una sociedad anónima, plenamente capitalista, donde está el capital socializado y la producción socializada. Y esto lo dice Marx, Segunda parte, esto lo dice Marx. Bueno, entonces ya no hay izquierda y derecha, sino... No hay izquierda y derecha. Pero ¿qué pasa entonces? Por eso a la derecha le da vergüenza decir, el complejo de la derecha, que se llaman. A la derecha le da vergüenza muchas veces decir que es de derecha. ¿Por qué? Porque no es como lo era anteriormente. Y porque el socialismo, este socialismo secuestrado, lo tomó, la tesis del libro que más ha molestado de este libro de mito de la derecha es que la derecha se hizo socialista. Se hizo socialista en tiempo de Maura, la primera oleada, en tiempo de Primo de Rivera, la segunda, en tiempo de Franco, la tercera. Se hizo socialista, en el sentido de que se orientó completamente hacia la cuestión social, que decía los papas, ¿verdad? Hacia la cuestión social, Instituto Nacional de Previsión, Seguridad Social, todas estas cosas. Todo esto está en tiempo de Maura completamente, no digamos Primo de Rivera y Franco. Entonces, se hizo socialista. Y entonces, claro, no quiere ser la derecha presocialista. Y entonces dice, como no dice de izquierda, dice de centro, no sabe por dónde va, y ya está por ahí. Y la derecha y la izquierda se encuentra que se ha quedado sin programa, ¿no? Porque la izquierda, ¿qué va a decir? El progreso, pues también los que escriben el progreso. Los que hicieron el progreso fueron los capitalistas, claro, también tesis de Marx, que es la segunda parte. Sí, quien hizo el progreso en el siglo XIX, quien hizo las carreteras, los ferrocarriles, etcétera, pues el Marqués de Salamanca, etcétera, y Ford y Rothschild, claro. Total, yo creo que lo que ha pasado en España es que, sobre todo después de la transición, cuando en la Constitución no aparece derecha e izquierda, se ha borrado aquello, aparecían otras distinciones, sobre todo la segunda victoria de Aznar, yo creo que fue el año 2000, cuando ganó Aznar ya por mayoría, yo creo que la llamada izquierda, pues se temió que ya no cogía nunca el gobierno, y entonces empezó a reinventar el mito de la izquierda y la derecha, las dos Españas ante el arte del corazón, aquello de Machado, y entonces pues se volvió a rememorar el dicho que la memoria histórica y todo esto. O sea, ¿usted cree que todo el asunto de la memoria histórica, todo este asunto... Yo creo que es un mecanismo electoral completamente para identificar al PP con Franco, con la herencia de Franco, y desprestigiarlo. Yo creo que es eso, exclusivamente esto. Está constantemente. Y entonces el mito de derecha está totalmente vivo. Está cada vez vivo, la derecha y la izquierda. Si basta ver el Parlamento. Cuando dice, el otro día dijo la vicepresidenta, en un rifirrafe de esos que tienen, con esta Santa María, ¿no? Siempre. Soraya. La Soraya. Usted me ha dicho los argumentos de la derecha de toda la vida.
ya está, toda la vida. Ese es el mito de la derecha. Si la derecha es una esencia eterna, ¿verdad? De esas porfirianas, de esas del lineo, que existen siempre, ¿verdad? Y que son siempre de toda la vida. Y por eso es interesante volver a sacar las cuestiones de la guerra civil, del claro, por franquismo. eso es esencial. Eso es una cosa puramente ideológica, y como la gente se lo traga, porque la gente cada vez más analfabeta, ¿sí? La gente es totalmente analfabeta en España, bueno, no lee libros, tú haces una encuesta, bueno, el otro día fue penosísimo, en el día de la Constitución, que preguntaron a unos estudiantes ya de COU, así que estaban por allí, ¿y de cuándo es la Constitución? Uno decía, de 1800, no, ¿cómo va a ser de 1800? Otro decía, pues, dice, es que yo no nací entonces, pero imbécil, entonces tampoco puedes saber nada de Alejandro Magno porque no naciste. Bueno, eran unas cosas realmente penosas. Esto no ocurría cuando yo estaba de profesor, cuando tratabas con chicos de 18 años, sabían más. Pero entonces más. Es un conflicto inducido desde el poder en el que... Inducido aprovechándose de la incultura de la gente. Ajá. Está inducido aprovechando de que la gente, claro, no digamos ya, dejamos aparte esas escuelas del País Vasco y de Cataluña y de Galicia, donde ya eso es ya al cubo, ¿verdad?, la situación. Pero en el resto de España, claro, con esta ministra de Educación que tenemos, ¿verdad?, que presumen eso de progresistas y demás, y no saben nada, que no saben nada. Pero entonces, ¿qué importancia tiene en esta situación de conflicto, de oposición a la derecha, el laicismo, tan beligerante? ¿Qué papel juega? Porque el laicismo siempre, la cosa anticlerical en España ha sido siempre de boquilla, porque escucho decir, todos los movimientos anticlericales andaluces, que son donde hay mayor cantidad, sin embargo al mismo tiempo son las exposiciones de Semana Santa, el Rocío, es decir, que es una contradicción completa, es un caos completamente, un caos ideológico de la gente, por la pura ignorancia. Lo de Blas Infante, por ejemplo, yo estaba en Sevilla viendo la casa de Blas Infante, la casita que se hizo musulmana, cuando se hizo musulmán Blas Infante, cosa que no lo sabe la gente, o lo sabían demasiado, pero el caso es que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que fue votado por el PP, ¿verdad?, fue votado por el PP, pues allí figura en el preámbulo que padre de la patria andaluza, Blas Infante. Pero ¿saben ustedes quién fue Blas Infante? Se fue un musulmán. Pero entonces el laicismo, decíamos, que sirve como elemento para crear división. Sí, no, porque luego, como está el aborto, la progresía, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente pues no quiere saber nada con la Iglesia. Aunque siguen casándose, siguen bautizándose, siguen enterrándose, los ritos de paso siguen siendo de la Iglesia, pero la gente está muy distante, no quiere nada con los curas, es muy frecuente, digo, en televisión. Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, te dicen. No, te tenían que decir, me produce al revés. Creo que más en la Iglesia que en Dios. Quiere decir que la Iglesia es una cosa tangible, basta leer la historia. Quiere decir que creer en Dios no es una cuestión más metafísica, pero la Iglesia tienes que ver quién es y compararla con otras cosas y ver lo que ha sido. Y entonces ese instinto histórico y sociológico y antropológico, eso no lo ven completamente. Y están completamente en plan puramente metafísico. Es que yo no creo en Dios, o yo no creo en el crucifijo, y a mí qué me importa que no creas, pero tú fíjate lo que es la realidad, y fíjate lo que tienes aquí, tienes a los moros, tienes y eso es lo que la gente no quiere ver. Y el otro día yo estuve en Murcia, y en una cena me sorprendí. Estábamos hablando de los musulmanes que habíamos visto por ahí, que había habido ahí unas reyertas y tal. Y yo empecé a exponer mi teoría de los musulmanes, y una señora que había allí empezó a decirme que me callase, que ya se sentía musulmana. Digo, ¿usted es musulmana? Tiene una pinta de, pues qué sé yo, de Navarra o de por ahí. No, sí, pero es que ustedes lo del norte no entienden esto, pero los que hemos vivido aquí somos musulmanes. Diga usted tonterías, hombre, usted es así de verdad. Entonces la gente cree que es musulmana porque está allí, yo qué sé, porque tiene una iglesia, una ermita o la mezquita, lo que fuera, ¿no? Y es una confusión total. Es decir, yo creo que hay que partir. Y eso la culpa la tiene también toda la historia de la enseñanza primaria y media desde el franquismo hasta después, ¿verdad?, que ha sido desastrosa, donde la enseñanza que se ha dado de la religión y de todo ha sido totalmente desastrosa, ridícula, completamente ridícula. La propia Iglesia, que con el concilio primero ha dejado de decir misa en latín, que eso es gravísimo. A mi juicio, visto desde fuera, claro, el interés de la misa era que te decían en latín, entre otras cosas porque no te enterabas lo que decían.
Hombre, pero habrá que entender lo que se dice, ¿no? No, alto, no, alto. Muchas cosas que se dicen traducidas y además traducidas es mucho mejor no oírlas, porque para la gente no se entienden, son puras mitologías. Y entonces, dichas en latín, adquieren una solemnidad y un ritmo. Es curioso cuando empezó a meterse la música de las guitarras en la iglesia, ¿no? Que empezaron allí, que se consideraban que estaban en la vanguardia, tocando la misa gitana, no sé cómo la llamaban. Claro, eran unas degradaciones tan absolutas. Pero entonces, don Gustavo, en esta situación que está usted diciendo, en la que se resucita el mito de la izquierda y la derecha por razones electorales, sí. Y se rompe, digamos, un acuerdo que estaba en la transición, ya estamos acabando, nos queda poco tiempo. ¿Usted cómo cree que se puede retomar, hombre, el gran acuerdo nacional español? Es muy difícil, que sea complicada con las autonomías. Yo creo que el problema nacional español es el de la unidad de España, es el problema central. El problema central al que han conducido estas cosas es, pues, la autonomía. Cataluña es nación y esto es nación y soberanía y esas cosas que sabemos todos, ¿no? Y luego han metido Valencia de un modo muy moderado, pero sirve de lubricante para los otros, y luego Andalucía, y entonces resulta que realmente no sabemos lo que es España. Y claro, eso es una cosa muy seria. Las distorsiones completas, el propio PP, que ha mantenido esta bandera, sin embargo, no la mantiene siempre muy bien. A mi juicio, muchas veces se le olvida, o por razones tácticas o lo que fuera, ¿no? Y entonces la bandera de España es lo que tenía, a mi juicio, que levantar el PP, pues la única cosa que podría ser común. Y sobre todo después de las últimas temporadas, donde hemos visto de nuevo que la bandera española empieza a ser aireada por todos lados, en los partidos de fútbol internacionales, en España mismo, en Madrid. Efectivamente fue gracias a las víctimas del terrorismo, pero entonces cuando se dio cuenta el gobierno que tenía que ponerse delante de la procesión, eso fue el mes antes de las elecciones, cuando empezó a poner gobierno de España, empezó a lanzar mensajes por todos lados, a sacar la bandera por todos lados, entonces con el objeto de dejar sin argumentos al PP. Entonces el PP empieza a coger la bandera del subjetivismo, de la libertad individual, de que el Estado es para satisfacer las necesidades de los españoles, claro, el estado de bienestar. Pero claro, entonces ya es completamente, a mi juicio, empezar a una política de otra índole, muy parecida a la socialdemocracia o liberalismo, porque la segunda parte es que no hay quien se entienda también, que uno es liberal, otro pero ¿de qué se entiende por liberal? Yo en el libro intento estudiar, pues, las diferentes evoluciones del liberalismo en España, desde las Cortes de Cádiz, donde se inventó la palabrita liberalismo, ¿verdad? Según algunos, según Blanco White, pero vamos, eso es cuestión discutida. Pero el liberalismo en España va evolucionando, pasa, como es bien sabido, a Inglaterra, etcétera. Tiene un sentido muy distinto del que tomaría después en términos económicos, que procedía de la economía política, la economía de Adam Smith, realmente, que era liberalismo sin saberlo, ¿vale? Era simplemente la economía política, que es liberal por naturaleza. ¿Liberal por qué? Porque tiene que prescindir del Estado, porque para ver si hay leyes del mercado como tales, intrínsecas, estas leyes tienen que funcionar al margen del Estado, porque si no ya no se sabe lo que es economía. Pero entonces, volviendo a lo anterior, ¿no hay solución? Hombre, yo creo que sí, hay que pasar el tiempo. Pero yo la veo muy difícil, la veo muy difícil por muchos años. Es decir, por ejemplo, Cataluña y el País Vasco, tal como está el asunto, está prácticamente perdida durante muchos años. Es casi imposible hablar. Primero, no quieren oír hablar. Yo antes iba a Cataluña, me llamaban muchas veces a la universidad, a la televisión. Desde estos altos, vamos, ya se acuerda, eres maldito, eres totalmente maldito. ¿Por qué? Por hablar en español. Es imposible completamente. En el País Vasco lo mismo. En el País Vasco yo iba hace muchas veces, en Galicia, no digamos, en Galicia iba yo constantemente, ahora ya es completamente maldito. Es decir, prácticamente, para mí personalmente, lo digo esto porque es mi experiencia, ¿verdad? No es un subjetivismo, es que es mi experiencia, porque lo he comparado con Galicia, el País Vasco y Cataluña, es tan lejanos como pudiera ser Austria o Italia, ¿verdad? Es una cosa completamente, ya no existe. ¿Y la reconstrucción entonces, don Gustavo, desde dónde? Yo la veo muy difícil, muy lenta. Yo no pierdo las esperanzas, no pierdo las esperanzas porque, claro, es lo único que se puede perder, pero la veo muy difícil. Es decir, la veo muy difícil, pero y la única solución que veo es sencillamente dar fuerte, es decir, mantener claramente sin el menor complejo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, negar completamente que haya una cultura catalana.
negar que haya una cultura asturiana, como ya le digo allí, no hay cultura asturiana, eso es un cuento completo. Yo he escrito un libro llamado El mito de la cultura, ¿verdad? Como si dijeras misa, es lo mismo, con varias ediciones, traducido al alemán, ¿qué más da, verdad? Eso nada. Quiero decir que no me puedo quejar en cuanto al conocimiento del libro, ¿no? Ha sido muy conocido, ¿bien? Pero nada. Entonces, el mito de la cultura es un mito que se inventa Fichte, ¿verdad? Herder, Fichte sobre todo, pues política, que lo coge después pues los nacionalistas y ya está, que la cultura catalana, pero ¿qué coño de cultura catalana? Porque bailan la sardana, ¿pero eso qué es? Y no digamos la cultura gallega y la cultura vasca, porque bailan el aurrescu. Pues con ese mensaje nos quedamos, don Gustavo, no hay tiempo para más. Ya lo veo, ya. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida en Frente a Frente con la siguiente entrevista después de la publicidad.